Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que una bendición poder llegar a sus casas. Estamos en nuestra tercera edición de Escuela de Profetas Golden Edition. Hoy vamos a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. En estos 4 videos próximos voy a estar hablando sobre cómo crecer en la voz de Dios, cómo escuchar a Dios hablar y cómo caminar en esa dimensión de la voz de Dios, cuáles beneficios adquirimos cuando podemos escuchar a Dios. El día de hoy quiero comenzar con el tema conociendo la voz de Dios. Estamos basados en el primer libro de Samuel, capítulo 3. La Biblia dice que Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, pero que la palabra del Señor no le había sido revelada y que en ese tiempo la visión escaseaba y no había frecuente profecía en el ambiente en el que se movía el profeta Samuel, siendo un niño. Quiero destacar esto. Dios constantemente está hablando. Es un placer para Dios hablar, pero muchas veces nuestras atmósferas están tan contaminadas espiritualmente hablando que eso obstruye el poder escuchar a Dios. Es decir, aunque Dios hable, si nuestra atmósfera no está lista y preparada, si no hay un corazón dispuesto, si no hay un corazón íntegro, es muy posible que perdamos el beneficio de poder escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Elí, sus hijos se habían corrompido y Samuel había sido levantado por Dios, estaba con Elí, pero había sido despertado por Dios, y que una noche, mientras Elí estaba en su cuarto durmiendo, Samuel estaba cerca del arca y entonces la voz de Dios comenzó a venir y él pensó que era la voz de Elí. Quiero hablar algunos principios espirituales que nos van a poder ayudar para poder entender esa dimensión de la voz de Dios. Lo primero es que la voz de Dios no va a poder fluir en tu ambiente si tú no tienes hambre por escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo usted dice tener hambre? ¿Cómo podemos ver el hambre en Samuel? Bueno, es fácil, porque mientras Elí estaba en su cuarto durmiendo, cuando la luz de Dios iba a ser apagada, la Biblia dice que Samuel estaba cerca del arca. Samuel estaba en el ambiente donde la presencia de Dios se manifiesta. Samuel estaba cerca del lugar donde Dios hace aparición. Entonces esa hambre en Samuel despertó la voz de Dios, y Dios vio que había una persona que estaba lista para tomar la antorcha, que estaba lista para seguir el camino y para poder traer la revelación de Dios en su generación. Lo siguiente es que dice la Biblia que en medio de esto, antes de esto, ya Dios había hablado a Elí acerca de sus hijos, porque los hijos de Elí se habían corrompido, habían cometido adulterio, estaban usurpando, usufructuando las ofrendas del pueblo y había un descontrol espiritual. Entonces, esto me habla del segundo principio. El segundo principio es que la voz de Dios, cuando hay desorden, la voz de Dios se va a manifestar para poner el orden correcto. Es decir, aunque muchas veces nuestra atmósfera puede impedir que Dios se manifieste, cuando hay pecado, cuando hay falta de integridad, cuando hay injusticia, pero cuando hay un descontrol, lo próximo que tenemos que ver, o que vamos a ver, es Dios levantando hombres que escuchen su voz para traer dirección y orden al pueblo. Asimismo habla del profeta Elías. Cuando el pueblo de Israel se descontroló y estaba buscando a los Baales, estaba adorando a Acera, estaba dentro de un culto pagano y había dejado el altar de Dios, Dios levanta un hombre con una voz profética y dice: así dice el Señor. Es decir, la voz de Dios va a venir cuando haya una necesidad en el pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer o vamos a acceder a la voz de Dios? Número 1, tenemos que tener hambre, y número 2, tiene que haber una necesidad de la voz de Dios. El tercer principio para poder entender o poder ir conociendo la voz de Dios es que tendremos que aprender a ser ovejas. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y yo les doy pasto. Entonces, este principio espiritual de ser oveja, yo les decía en una clase hace un tiempo a unos alumnos que muchas veces nosotros conocemos ejemplos bíblicos de animales, por ejemplo, leones, águilas, y muchos de nosotros queremos ser águilas de Dios, otros queremos ser leones, y eso está muy bien, pero muy pocos queremos ser ovejas. La Biblia no dice que los leones escuchan a Dios.
La Biblia dice que las ovejas escuchan a Dios. Y este diseño de oveja está hablando de una dependencia total. Las ovejas, por si usted no lo sabe, son ciegas. Ellos no pueden ver por sí mismos, pero ellos pueden escuchar y comienzan a identificar la voz del pastor. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? Lo primero que tengo que hacer es pararme en entender cuál es mi posición como hijo de Dios. Si yo no tengo identidad de hijo, yo no voy a poder acceder correctamente a la voz de Dios. Porque mi identidad es una llave que me da acceso a poder hablar con el Padre, a poder tener interacción con mi Padre. De una forma u otra, hasta para castigar a su hijo, usted tiene que interactuar con su hijo. Entonces, igual, cuando estamos en la posición de hijos o de oveja, podemos escuchar a Dios, podemos escuchar la voz de Dios y estamos listos para fluir en esa dimensión de lo que significa escuchar la voz de Dios. Entonces, lo próximo que vamos a entender o que vamos a tener que entender es que Dios desea hablarnos. Uno de los problemas más grandes que yo he visto en la iglesia es que la gente no conoce su llamado, que la gente no sabe para qué vino a la tierra. Pero es sencillo, no conocen su llamado, no saben para qué fueron creados, porque no tienen acceso a la voz de Dios. Cuando tengas acceso a la voz de Dios, cuando comiences a crecer en la voz de Dios, vas a ser direccionado y vas a saber para qué estás aquí. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces eso habla de un principio espiritual muy interesante y es obediencia. Dios no le va a hablar a una persona que no esté dispuesto a obedecerlo, a una persona que no esté dispuesto a seguirlo. Tú puedes escuchar un día la voz de Dios, pero constantemente crear una cultura profética donde constantemente yo esté oyendo a Dios, donde para las decisiones de mi vida yo esté oyendo a Dios, eso solo va a venir para la gente obediente. Él dice: y los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Cuando soy guiado a través de la voz del Espíritu, yo demuestro que soy hijo de Dios. Pero hoy queremos acceder a la voz de Dios para muchas cosas, excepto para ser guiados por Dios. Es decir, y te voy a hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú tomaste una decisión basado en lo que habías escuchado de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un negocio, que tú tomaste una decisión, que tú educaste a tu hijo en algo, escuchando la voz de Dios? Porque si me puedes decir la última vez, entonces te puedo decir si realmente tú estás generando una cultura profética en tu ambiente. La cultura profética no se crea simplemente porque tenemos mucho conocimiento de las Escrituras. No, la cultura profética viene cuando, además de tener ese conocimiento de las Escrituras, tenemos la capacidad de escuchar a Dios en el momentum, en el ahora. En este momento tú puedes acceder a la voz de Dios. Lo último que quiero decirte antes de terminar, concluir este video, es que Dios desea hablarte para cosas sencillas. Uno de los problemas que tenemos es que creemos que Dios solamente nos va a hablar cuando tenemos que hacer un negocio de $1 millón o cuando tenemos que levantar una iglesia o un templo. No, Dios puede hablarte para cosas sencillas. Hasta para qué comer, hasta para qué vestir, hasta para qué Él quiere que compres en la casa o si quiere que salgas de vacaciones con tu familia. Cosas sencillas. Dios, con esas cosas sencillas, Dios quiere trabajar con nosotros para crear una cultura profética. Y yo quiero, antes de terminar esta clase de hoy, o este corto video, orar por ti y desatar sobre ti que tus oídos espirituales se abran. La Biblia dice que había un hombre, un profeta llamado Eliseo. Y él tenía un siervo, y este siervo estaba atemorizado porque habían gente rodeando el monte. Y dice que él oró para que el Señor le abriera los ojos al siervo y él pudiera ver lo que estaban alrededor. Yo quiero comenzar a orar en este momento para que tus ojos y tus oídos se abran y tú puedas ver y escuchar a Dios como nunca lo has escuchado. En el próximo video, donde voy a hablar sobre las frecuencias de la voz de Dios, voy a hablarte acerca de las formas en las que Dios puede hablarte. Existen muchas formas, pero voy a hablar de 5 formas básicas en donde Dios te puede hablar. Así que suscríbete a nuestro canal.
Búscanos en las redes sociales para que estés conectado a todo lo que estamos haciendo. Escuela de Profetas Golden Edition. En el mes de febrero vamos a tener la próxima escuela. Va a ser 6 meses de entrenamiento. Vamos a hablar sobre profecía, ciencia, revelación, intercesión, guerra espiritual. Va a ser algo completo. Este Golden Edition lo vamos a llevar al siguiente nivel. Así que tú tienes que ser parte de eso. Contáctanos y inscríbete para que puedas recibir impartición y crecer aún más en tus dones. Voy a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estoy liberando ahora sobre tus hijos que están viendo este video y este canal. Estoy liberando tu presencia. Señor, que se abran sus oídos espirituales. Yo declaro sobre cada persona que me escucha que tus oídos y tus ojos espirituales comienzan a ser desbloqueados. Y así como el profeta Eliseo oró por el siervo, con esta legalidad que tengo como profeta de Dios, ungido y enviado por él, estoy desatando y liberando tus sentidos espirituales. Que comiences a oír la voz de Dios, que comiences a ver visiones, que comiences a soñar sueños, que la voz de Dios se active sobrenaturalmente en tu vida y comiences a crecer en tu área, en tu llamado, en lo que Dios quiere hacer contigo. Que puedas descubrir para qué estás en la tierra y cómo acceder aún más profundo a la voz de Dios para ti y para la gente que te rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima clase. Shalom.